Muy buenas tardes chicos. Quería hacer este video con fines de ayudar a los chicos que se están presentando ahora en el torneo de ajedrez. Más que nada para ayudarlos y darle algunos conceptos básicos para que les vaya bien en el torneo del día viernes y sábado. Bueno, dicho esto, espero que les sirva el video y cualquier pregunta que tengan después me la hacen. Siempre que jugamos al ajedrez, uno de los planes que tenemos que plantear siempre es tratar de tener el control sobre esos cuatro casilleros y a la vez tratar de eliminar o atacar ese peón rápido. Si nosotros logramos obtener esos dos resultados rápidos en una partida de ajedrez, podemos llegar a obtener una victoria. Por ejemplo, uno de los mates más básicos, más rápidos que se da es el mate pastor. Y tiene ideas similares a esa. Por ejemplo, comenzamos con el peón de rey. ¿Con ideas de qué? De que el peón de entrada ya empiece a atacar esta casilla y esta. ¿Ve? Tratar de tener un dominio sobre el centro. La idea es, después de que las negras jueguen, es jugar alfil C4 con el objetivo de atacar ese peón que sería un punto débil, ¿sí? Tratar de atacar lo antes posible ese peón para poder obtener este, para poder obtener una victoria rápida, por así decirlo. Si en caso nuestro rival fuese alguien que no es tan experto, no juega tan bien. Por ejemplo, si nuestro rival juega un peón de dama, ¿sí? Nosotros simplemente podemos mover a la reina y ahora en este punto vamos a tener doble ataque sobre el peón que se encuentra en F7. La idea es capturar ese peón con dama para que después logremos el jaque mate. Por ejemplo, si las negras se equivocan y mueven, por ejemplo, el caballo en esa posición, nosotros simplemente comemos con dama y ahora ese rey ya está en jaque mate, no se puede mover para ningún lado y la dama tampoco puede capturar a la dama porque será capturado por el alfil. Entonces ese sería conocido como uno de los mates más rápidos, sería el mate pastor y se lo ve básicamente esos mates en torneos o en partidas donde no son grandes expertos jugando, ¿sí? Si igual se la quieren hacer, por ejemplo, hagamos de cuenta que ustedes están jugando con negra, lo mejor es tratar de defender ese peón de ahí. Cuando nos están atacando, defenderlo o poner piezas para obstruir la entrada de la dama o de otra pieza. Por ejemplo, este, mm, por ejemplo que después de que nosotros movemos eso y todavía no nos damos cuenta, siempre es bueno, como siempre les digo, siempre es bueno tratar de jugar al principio con caballos y alfiles, ¿sí? Por ejemplo que movemos ese caballo únicamente para defender nuestro peón del centro. Y ahora vemos que la dama blanca sale, ¿sí? Ahora tenemos el alfil y la dama atacando sobre el peón. Tenemos varias formas de defenderlo. La mejor que yo recomiendo es mover el caballo. ¿Ven? Cuando sacamos el caballo, ya la dama no puede capturar el peón que está atrás porque el caballo obstruye el paso, ¿sí? Tampoco va a poder hacer un gran ataque con la dama y alfil. Entonces, ahí los planes de las blancas se van a ver un poco desbordados. Lo más probable que quieran hacer es avanzar el peón para atacar el caballo ese. A ver, le muestro, por ejemplo, nosotros movemos acá, este peón se mueve ahí atacando el caballo se mueve y de nuevo las blancas no van a dar mate. Ese sería básicamente el plan de las blancas al sacar ese peón. Entonces, si nosotros vemos que sacan ese peón, nosotros o cualquier otra pieza, nosotros tenemos que tratar de atacar rápido su dama. ¿Por qué? Porque la desventaja de usar el mate pastor es que sacamos muy deprisa a la dama y podemos llegar a perderla a la dama o tener una pérdida de desarrollo. Por ejemplo, si nosotros atacamos con caballo, ahora el caballo que se encuentra en la casilla D4 va a atacar tanto la dama como este peón que se encuentra acá. Si nosotros atacamos rápido ese peón siendo negras, vamos a conseguir un doble con torre y a la vez con rey. Por ejemplo, que las blancas no se den cuenta y muevan la dama en esa posición, que sería una mala jugada. Nosotros simplemente capturamos ese peón haciendo un ataque sobre el rey, o sea, atacamos al rey en esa posición y a la vez atacamos a la dama y también a la torre. Podemos decidir qué pieza comer después.
Como no le queda de otra, el rey se tiene que mover. Y nosotros podemos elegir entre comer la dama o comer la torre. Bien. Siempre es mejor comer la dama porque es una pieza un poco más importante. Y ahora, viendo la partida como quedó, las blancas quedaron totalmente destruidas. Y las negras van a tener un mucho mejor desarrollo ahora y tienen también ventaja de material. ¿Sí? Esas serían, digamos, una de las pequeñas desventajas que tendría su oponente al jugar el mate pastor. La mejor jugada que tienen ahí puede ser retroceder la dama en esa casilla o moverla ahí con ideas de defender el peón de C2. Ahora, si ustedes ven la partida, evitaron que le dieran un mate pastor, ustedes simplemente pueden seguir atacando, meten su caballito ahí con ideas de atacar de nuevo la dama. La dama, por ejemplo, se tiene que retirar de ese lugar, bien. Y ahora, las blancas van a presentar una dificultad en cuanto a lo que sería el desarrollo que tiene. Nosotros simplemente podemos tratar de ocupar el centro con otros dos peones y ya tenemos el concepto que tratábamos de ver hace rato, que era ocupar el centro del tablero, ganarlo y tener un control sobre esas piezas, de esas casillas, digamos, colocando piezas importantes o piezas que defiendan el centro para tener control sobre nuestro rival. Después nosotros en cualquier momento, ya que estamos jugando con negras, por ejemplo que las blancas no se eh, muevan alguna pieza, por ejemplo que muevan este peón, no, por ejemplo que muevan el alfil para evitar ser comido por el peón. Entonces ustedes ya pueden mover la dama a H4 con idea de atacar el peón de rey. Recuerden que estos dos peones son piezas que si nosotros atacamos al principio de la partida podemos llegar a obtener una victoria rápida, ¿sí? Ahí ya tenemos la dama atacando sobre el rey, o sobre ese peón que sería un punto débil. Entonces si las blancas no se fijan en ese pequeño problema que tienen ahí y qué sé yo, mueven por así decirlo este peón para atacar el caballo, nosotros simplemente ya podemos mover la dama y ya damos jaque. Se va y podemos seguir atacando. Bien. Podemos apuntar también más que nada a un mate, tratando de llevar el caballo a esa posición, después tratar de atacar al rey. Siempre recuerden que el objetivo es tratar de atacar al rey. El primero que logre eliminar al rey del oponente va a tener la victoria. ¿Sí? O capturar, no capturándolo, sino dándole jaque mate, ¿sí? Encerrándolo. Bueno, así puede continuar una partida. Simplemente tienen que estar atentos. Si su rival le quiere hacer mate pastor, recuerden que solamente tienen que defender este peón, ¿sí? Ya sea poniendo piezas que obstruyan, digamos, la entrada por ejemplo, la dama. En este caso, la dama, bloqueamos la dama al poner el caballo ahí, ¿sí? Y eso nos da una ventaja en tiempo también, ¿no? Bueno, esa sería una de las formas. Hay muchas formas de hacerlo, pero bueno, ustedes lo tienen que ir pensando. Ahora vamos a ver una apertura que nos puede servir para los chicos que recién están iniciando y que quieran mejorar un poco su juego. Bien, recuerden siempre esto. La idea principal del ajedrez es tratar de que sus piezas no choquen entre sí. Primero, idea principal. Segundo, las piezas que mayor daño hacen al principio son los caballos y alfiles, así que tratamos de jugar al principio siempre con esas dos piezas, caballo y alfil, para poder atacar al enemigo con esas cuatro piezas. Obteniendo un gran desarrollo con esas piezas vamos a poder tener un mejor juego, por así decirlo. Bien. Bueno, a ver, veamos. Por ejemplo, movemos el peón de rey, ¿sí? Movemos el peón de rey a E4. Las negras responden E5. Con peón E5. Bueno, entonces en este tipo de partida nosotros vamos a tratar de ver cómo van a ser las negras y las blancas. Van a tratar de tener control sobre el centro, ¿bien? Dominio sobre el centro. Por ejemplo, el caballo de las blancas sale a atacar directamente al peón del centro de las negras. El caballo de las negras lo único que hace es defenderse, ¿sí?
¿Ven cómo tratan de defenderse entre ellos? O sea, tratamos de atacar siempre el centro, tratar de ocupar las 4 casillas de acá, ¿sí? Recuerden que ese sería el objetivo al principio de la partida, pelear el centro para tener control sobre la partida. Por ejemplo, movemos el alfil con blancas, las negras desarrollan un caballo para poder atacar también el centro. Eh, Nosotros podemos mover un peón ahí para defender el peón del centro, cosa que el caballo ese no nos coma, o simplemente mover el caballo, que es mucho mejor desarrollo que ese peón. Bien, por ejemplo, bueno, le toca jugar a las negras y las negras se equivocan, por ejemplo, y mueven ese peón. Tampoco es un gran error, pero yo le digo que se equivoca, ¿por qué? Porque después el alfil negro no puede salir a atacar esa casilla o a esta. ¿Ve? Ya queda obstruido por ese peón. También si quiere salir por este lado va a tener que perder un tiempo para que el peón de las negras se mueva y recién voy a poder colocar el alfil en esa casilla para que ataque. Bien, eso es lo que yo me refiero más que nada a que traten de que las piezas no choquen entre sí. Bien, por ejemplo, movemos con las blancas en esa casilla y ahora tenemos, si ustedes se fijan, este alfil ataca el punto débil. Tenemos libertad para retroceder o movernos para esta casilla. El alfil en esa posición hace mucho daño o tiene más que nada control y podemos utilizarlo en cualquier momento. Podemos atacar o podemos volver para defender. Distinto de este alfil negro. Distinto de este alfil negro. Que lo que está pasando acá es que eh, si quiere desarrollarse por ese lado no va a poder porque está chocando con ese peón y con este peón también. ¿Ven? Sigamos viendo, a ver. Por ejemplo, ahora le toca mover a las negras y las negras mueven, por así decir, este alfil acá, con ideas de trabar ese caballo. Bien, nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con el alfil de casillas negras de las blancas. Y bueno, acá ya tenemos un buen desarrollo. Las piezas, si ustedes se fijan en esta partida, los dos oponentes tratan de ocupar el centro para poder tener este, mayor control o dominio sobre estas casillas y tratar de tener control su rival. Esta sería una partida dentro de todo, por así decirlo, estándar, donde no hay muchos errores que se hayan cometido, ¿sí? Pero en esta partida cualquiera de los dos rivales puede llegar a ganar. Por ejemplo, que el siguiente movimiento de las negras sea mover el alfil para defender el caballo. Por ejemplo, nosotros podemos mover la dama. Y ya tenemos la libertad de poder hacer el enroque para cualquier dirección con las blancas. ¿Sí? Por ejemplo, que las negras, no sé, supongamos que muevan este peón. ¿Sí? Movemos ese peón. No tiene ideas claras todavía las negras, así que bueno, estamos ahí. Y por ejemplo acá tenemos muchas formas de tratar de despejar el espacio y tratar de ganar el centro. Por ejemplo, podemos mover ese peón a esa casilla. ¿Para qué? Para saber qué es lo que va a hacer ese alfil negro. Si por ahí en todo caso retrocede, o ponerle que, claro, poner que retroceda el alfil, lo volvemos a atacar con otro peón. Y ahí, ¿ves? Ya siempre tratando de presionarlo al negro, ¿ves? Y ahí hacemos que las fichas negras, o sea, el alfil de casillas blancas, retroceda y ganamos 2 turnos sobre él. Porque ya tenemos mayor desarrollo, nuestros peones ya están reavanzados y ya vamos a estar un poco mejor, ¿ves? Por ejemplo, que nosotros comamos acá, si bien no es un buen plan, pero por ejemplo que comamos y las negras se equivoquen y coman con peón, ahí sería una pequeña debilidad que van a tener las piezas negras. Porque recuerden que nosotros siempre que tratamos, que defendemos y nos quedan los peones así uno atrás de otro, representa una debilidad en nuestro ejército. Por eso cuando nosotros nos coman una pieza, tratemos de no retomar tanto con los peones, cosa que no queden así, que no queden uno delante de otro. Tratemos más que nada de lograr que los peones se mantengan en esa fila. ¿Ve? Por ejemplo, en este caso comemos con alfil. Porque la idea básicamente es esa, que la estructura de peones se mantenga intacta, cosa que a nuestro rival le cueste un poco más ingresar. Si nosotros tomamos con peón, nuestra estructura de peones sobre el flanco de rey
que sería el flanco de rey, sería todo este pedazo, ¿sí? Nuestra estructura de este costado de las negras va a quedar un poco débil, ya que ese peón que se encontraba en esta casilla se trasladó hacia, en diagonal hacia el centro, digamos, por así decirlo. Mucho eso no les conviene a las piezas negras porque generas una debilidad. Cuando tengamos este tipo de posiciones, tratemos de comer con alfil y no tratar de destruir nuestra posición o nuestra estructura de peones. Bien, esa sería una idea principal o una de las mejores ideas que pueden llegar a tener. Bien, entonces eso sería considerado también o entra en, yo les pasé un video, no sé si lo vieron, de errores de partida, que dice que los peones uno detrás de otro no sirve, o sea, peones doblados se llamaría eso, o también los peones aislados. Por ejemplo, veamos, retomemos este ejemplo. Por ejemplo, acá este peón captura al alfil. Estos dos peones que se encuentran en esta posición se denominarían peones doblados. Y este peón sería un peón aislado. ¿Por qué se llamaron así? Porque este al ser un peón que se encuentra solo, porque al lado de él no hay otro peón, se denominaría peón aislado. Y estos peones doblados porque están uno atrás de otro. Eso es considerado como algo malo en el ajedrez, ¿sí? Por así decirlo, porque porque eso genera una debilidad en nuestro ejército. Recuerden que esto es una guerra entre dos ejércitos, ¿bien? Entonces tratemos de que cuando nos capturen una pieza, tratar de retomar sin destruir nuestra estructura de peones. En todo caso, si no nos queda de otra, podemos capturar con peón y bueno, de última destruimos la estructura, pero no perdemos tanta ventaja en cuanto a lo que es material, ¿bien? En este caso, por ejemplo, vamos a tener una partida así y podemos empezar a analizar qué es lo que está pasando. Por ejemplo, acá este alfil que se encuentra en casillas negras está trabado porque tiene su propio peón acá, ¿ve? Choca solo, no puede ir para atrás porque tiene su otro peón. La única casilla que tiene para ir es esta. Y estas dos están dentro de todo controladas por el caballo, pero también tenemos las damas que lo defienden. Así que ahí, para mi gusto, las negras estarían en una posición un poco inferior, por así decirlo. Si analizamos el alfil de las casillas blancas, eh, no se puede mover para esta diagonal porque están los peones, está todo controlado. Esta diagonal tampoco porque hay otros peones. No puede retroceder porque están los otros peones en los costados. Entonces eso también generaría una debilidad por ahí. Si por ahí avanzar este peón no estaría nada mal con ideas de que llegue acá y amenazar ese alfil y tratar de capturarlo. Bien. Y bueno, la única pieza más o menos con movilidad que tienen las negras sería el caballo, que se puede venir para esta casilla o puede entrar en esta otra, ¿bien? Este, pero nada más, digamos. En cambio, las blancas tienen un poco más de ventaja ya que su alfil, desde el comienzo de la partida, ya comenzó atacando ese peón y tiene la facilidad de moverse ya sea para una diagonal o puede irse al medio si también desea o retroceder. Entonces eso es lo que hace un alfil fuerte, a diferencia de los otros dos alfiles que están por ahora, que están trabados, que son de los negros, que no tienen mucha movilidad, por así decirlo. También tenemos la ventaja de que nuestro caballo puede venirse al centro para atacar este alfil, en todo caso si lo queramos capturar, o simplemente dejar el caballo ahí para poder tener control sobre el centro del tablero. Bien, y bueno, en el otro caballo también puede moverse, puede tratar de desplazarse para esta, puede venir para acá con idea de después que venga para acá. Y después, bueno, tratar de tener un gran ataque o defendernos sobre este lado del tablero. Bien, si ustedes se fijan en este tipo de partida, nadie, o sea, más allá que las blancas tuvieron que mover estos peones para poder ganar tiempo sobre las negras y así o lograr que este alfil quede sin fuerza. Más allá de eso, si ustedes se fijan, los peones muchos no se movieron, porque el objetivo al principio es tratar de atacar rápido con caballo y alfiles, para que puedan, más que nada, hacer un gran ataque sobre las negras. ¿Sí? Estas caballos, recuerden estos caballos y alfiles, siempre que ataquen al principio van a ser buenos. ¿Sí? Tratemos de usar esas piezas
y seguro vamos a tener un mejor desarrollo de pieza, capaz que en una de esas también podemos llegar a ganar. Vamos a ver un ejemplo rápido y lo último que les muestro, que vamos a tratar de ver una partida, también haciendo introducción a lo que sería la apertura italiana, en donde yo les voy a mostrar cómo ganando el centro rápido y atacando sobre este peón que se encuentra acá, podemos llegar a obtener una victoria rápida. Aparte del pastor, podemos conseguir atacar con la apertura italiana y nos va a servir mucho. Por ejemplo, mueven E4, ¿sí? Las negras mueven E5, caballo F3, caballo C6, ¿sí? Tratando de defender su peón. Y por ejemplo, sacamos el alfil a C4, con idea de atacar siempre el punto débil. Recuerden eso. Entonces acá las negras tienen varias posiciones, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en donde, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que vamos a ver esta variante en donde las negras mueven a F6 el caballo, ¿bien? Acá las blancas tienen varias opciones para hacer. Una de las mejores que puede ser considerada en cuanto al nivel, para niveles iniciales, sería, por ejemplo, lograr esta posición. Llevamos ese caballo a G5 con idea de atacar este punto débil. Ahora tenemos el alfil y el caballo que atacan ese peón débil, ¿sí? Si las negras no se dan cuenta o que están por ingresar en ese punto o se defienden mal, puede llegar a pasar esto. Por ejemplo, las negras mueven ese peón con idea de que el caballo se vaya. Pero el caballo no se va a ir, sino que va a venir y va a atacar ese peón, que es el punto débil. El rey no puede capturar el caballo porque está el alfil, obvio, y el caballo da un doble. Ataca a la dama y ataca a la torre. Entonces se mueve la dama, obviamente porque tienen que defender una de las dos piezas. Y ahí tranquilamente ya podemos capturar la torre. En esta posición las blancas ya tienen una pequeña ventaja, simplemente con el simple hecho de que atacamos rápido al rey negro y logramos capturar ese punto débil. Por ejemplo, ¿no? Que las negras muevan este peón con ideas a futuro de tratar de trasladar ese alfil ahí y hacer un enroque. Ya sea para las negras para que quede ese rey protegido detrás de su línea de peones. Nosotros vamos a tratar de vamos a tratar de que eso no suceda. ¿Cómo logramos eso? Por ejemplo acá, si quieren detener el video, fíjense qué jugada podrían hacer y después ven si estuvo correcto o no lo que ustedes pensaron. El objetivo en esta posición es tratar de que ese rey se mueva de esa posición y evitar de que ya no haga el enroque. Por ejemplo, la jugada correcta sería esta, ¿ve? Alfil a F7, con idea de que ataquen el rey ese. Entonces el rey se va a trasladar porque si captura, el caballo lo va a capturar y ahí ya tenemos una ventaja de material, ¿ve? Ya van a perder la dama. Y es muy poco probable que las negras sacrifiquen la dama en esa posición. Por ejemplo, acá el rey se va a mover a otra casilla. Y bueno, acá en esta posición es medio difícil encontrar. O sea, se mueve el rey para evitar el jaque. Y en esta posición es medio difícil encontrar la jugada correcta, pero vamos a hacer de cuenta, vamos a tratar de retroceder el alfil con ideas de luego hacer un ataque molino. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, las negras posicionan su caballo en el centro. No es tan mala idea porque el caballo ahora controla estas dos casillas y el caballo de F6 controla estas dos casillas. Entonces controlan la salida de la dama blanca. Lo que está buscando el negro ahí es que la dama blanca no venga a atacar porque si no ahí sería peor, digamos, la derrota por parte de las negras. Pero sin que ellos lo sepan, ustedes van a apreciar lo que sería el ataque molino, que consiste en lo siguiente: es atacar al rey y a la vez ir a comer varias piezas. Por ejemplo, en esta posición el rey está en jaque, el rey únicamente le queda moverse a un costado. Ahora el caballo blanco va a capturar en el centro. La dama negra no puede matar al caballo porque el rey negro está en jaque. Entonces, sí o sí, el rey se va a tener que mover. Bien. Y ahí podemos volver a hacer otro jaque. Ya comimos el peón del centro.
Por ejemplo, el rey se vuelve a mover y ahí volvemos a mover el caballo y ya comemos otra pieza más, obteniendo así una ventaja de material, digamos, porque estamos comiendo piezas y ellos y las negras todavía no nos pudieron comer nada. Por ejemplo, ahora se vuelve a mover el rey. Ve un poco frustrante para las negras jugar así, pero bueno, este tipo de jugadas le van a dar la victoria también al que juega con blancas. Volvemos a hacer jaque, el rey se mueve, ¿verdad? Ahora nosotros podemos tranquilamente hacer un enroque con ideas de llevar la torre al centro y después tener control sobre esta columna, ¿no? Si las negras deciden comer acá, bien, no vale comer con dama, ya que si come con dama, le comemos la dama con alfil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que coman el caballo, el peón del centro, nosotros simplemente podemos mover en esta posición a la torre. Si el caballo se retira, nosotros con nuestra torre podemos capturar su dama. ¿Ven? Y ahí ya tenemos mayor ventaja en cuanto a material. Eh, También lo que podemos lograr hacer es tratar de, antes de hacer el enroque, tratar de sacar a ese caballo de ahí. Por ejemplo, que el caballo este se retire, recién podemos enrocar. Y bueno, va a pasar lo mismo, no, si comen acá en el centro podemos perder, las negras van a terminar perdiendo mucho más material. Este sería una introducción a lo que sería la apertura italiana, ya después vamos a ver un poco más en qué consiste. Bueno, espero que este video le haya servido un poco y bueno, cualquier cosa ya me están preguntando en clases alguna duda que tengan. Por el momento veamos esta introducción y bueno, ya después le voy a hacer otro video más hablando un poco más de la apertura italiana. Bueno chicos, los veo en clase, hasta luego.